A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Estimados amigos, gracias por estar con nosotros en este ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy día se va a tratar de un tema recurrente en el Perú, que es el racismo, pero visto por un genetista, un experto en lo que significa los genes que caracterizan al ser humano en varios aspectos. Y para ello tenemos como invitado especial a Ricardo Fujita, doctor en biología, que ha egresado de la Universidad de San Marcos como biólogo y ha hecho sus posgrados en Europa y en Estados Unidos, y ahora es miembro de este programa internacional llamado Genoma Humano, y por supuesto también es profesor de la Universidad San Martín de Porres. Con ustedes entonces, Ricardo Fujita. Muchas gracias. Bueno, este tema es un tema, no es que esté de moda, está siempre de moda y va a estar probablemente durante algunos decenas de años todavía de moda, ¿no? Básicamente, como hemos discutido en los momentos previos, tiene que ver cómo catalogamos nosotros a nosotros mismos y a nuestros congéneres, ¿no? Y no solamente por el aspecto físico, sino también, como se mencionó, por dónde hemos nacido, cómo hablamos, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben lo que es una raza. Saben lo que es raza de perro, ¿no? Hay razas para caza, otras razas para ornamentales, razas de guardianes, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de raza, lo que hemos hecho los seres humanos es cruzar. Nosotros, a propósito, cruzamos animales o plantas de ciertas características para poder obtener mayor producción de esa característica que estamos buscando, ¿no? Dentro de un grupo de perritos vemos cuál tiene mayor, cuál es proclive, por ejemplo, para la caza, y el ser humano iba utilizando a esos perritos para poder cruzarlos y obtener una raza de caza o una raza de... había raza de pelea, raza de diferentes tipos de usos. Igual que la carne. ¿No? Hay ovejas, vacas, chanchos, que son específicos, que van a dar o mayor grasa o mayor tipo de carne, etcétera, etcétera. Hay vacas que están más ligadas a la leche, la Holstein, por ejemplo, que a la carne. Y así sucesivamente el ser humano está cruzando diferentes animales para poder obtener una mayor productividad. Cuando vinieron los españoles y los portugueses en Brasil, también tenían que adaptar las razas que traían de Europa, ¿no? Para que se adapten al calor, la humedad, la altura, etcétera, etcétera, y se iban apareciendo las razas criollas que ahora conocemos, ¿no? Entonces, raza es un grupo de individuos, de organismos obtenidos gracias a un cruzamiento continuado para poder obtener algo productivo. ¿Ok? Está claro eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla en el ser humano, aparte de los experimentos de Mengele, que no duraron mucho, felizmente, no ha habido intentos, por lo menos, dirigidos a que haya una raza especial, ¿no? Lo que sí ha habido es que los grupos humanos se han mantenido cerrados y no quieren interactuar con otros, ¿no? En el caso de la colonia, por ejemplo, había castas bien definidas. En la India también ustedes ven que todavía en el siglo XXI existen separaciones de acuerdo al origen de los diferentes pueblos. Entonces, está claro que es una raza, ¿no? Es un producto obtenido por no solamente el intelecto, sino también por la acción del ser humano, ¿no? A propósito. El racismo, como lo había dicho su compañero,
en el ser humano no tiene razón de ser, ¿no? Esto es más bien una cuestión que tiene que ver con la discriminación, es pensar en el grupo, lo que soy yo y lo que son el resto, ¿no? Son maneras de agruparnos y agrupar al resto para poder ver la facilidad o no de cómo vamos a interactuar, ¿no? Y ustedes ven que, por ejemplo, ahorita en Europa está renaciendo esta ideología del racismo, de la supremacía europea, ¿no? Pero esto tiene que ver también con raíces políticas de cómo la gente pobre de origen europeo está teniendo cada vez más problemas para obtener empleo, ¿no? Y probablemente están compitiendo con gentes migrantes, ¿no?, de otros países. Una cosa curiosa es que, ¿qué idioma hablamos nosotros? Español, ¿no es cierto? Castellano. ¿Y por qué hablamos castellano? Porque nos conquistaron, vinieron, ¿no? Fueron. ¿Y a dónde nos iríamos más fácilmente? A España, ¿no? Igual, Francia invadió Marruecos, invadió Túnez, etc. ¿A dónde se van a ir ellos? ¿No? Y así sucesivamente hay países que han tenido influencia política, ¿no? Incluso han tenido los gobiernos locales ahí, o sea, ¿no? Acá ha habido virreinatos, pero ha habido colonias en todos lados. Y esa gente va a ir donde les es más fácil estar, ¿no? No sé, tienen Holanda, ¿no? Tienen Surinam, tienen, en África tenían colonias en la zona de las islas de África, en Asia. ¿A dónde se van a ir esas personas? A Holanda, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, las personas que ahora se quejan, ¿no?, los europeos puros, entre comillas, que ahora se quejan que hay que cortar esa, ¿no? O sea, ellos están haciendo la discriminación entre lo que es europeo y lo que no es europeo, ¿no? Pero en la historia los países europeos han vivido, ¿no?, del usufructo de las colonias que tenían, ¿no? Y no solamente eso, sino también se va a hacer juicio de valores, ¿no? Hasta antes de Fujimori, el japonés era trabajador y honesto. No se han escuchado eso, probablemente ustedes todavía están muy jóvenes, pero ese era el cliché que había del japonés. Felizmente vino Fujimori y rompió esos clichés, ¿no? Bueno, dicen que soy mi primo porque soy Fujita y él es Fujimori, pero no tiene nada que ver. Pero, y así, o sea, una persona morena, ¿no? También hay ciertos estereotipos, ¿no? Que puede ser deportista, pero si tiene plata ya cambia, ¿no? O había el congresista justamente de Keiko hace unos meses, dijo: a mí me discriminan porque soy cholo con plata. No, hay todos unos clichés que nosotros usamos y que se nos vuelve común, se vuelve ya, hacemos juicio de valores. Bueno, esto es simplemente para recordar lo que es una raza, ¿no? O sea, cómo se han obtenido esas razas. Razas de caza, de guardianes, ovejeros, de pelea, etcétera, etcétera. Igual en los caballos. Vacas que hay para leche, pero también hay para carne, ¿no? Igual en las ovejas, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de razas en humanos no tiene sentido, ¿no? O sea, los seres humanos probablemente han tenido que reproducirse. Si ustedes quieren usar una palabra veterinaria, los humanos hemos tenido que cruzarnos, pero entre los seres humanos que había
en una cierta región geográfica, ¿no? Y esto es normal, porque la capacidad de transporte que hay hoy día en el siglo XXI, comenzó en el siglo XX, no existía, ¿no? Y los seres humanos generalmente o se han desplazado a pie hasta hace unos 1000 años y después han usado ya el transporte marítimo, ¿no? El avión recién se ha utilizado de forma comercial hace unos 50, 60 años. O sea, las migraciones han sido muy lentas, ¿no? Entonces, una cosa que se ha visto a nivel genético, yo cuando hago la comparación entre una raza ovina de carne y una de leche, la máxima separación es alrededor entre 0.5 a 1% de diferencia. ¿Ok? Este número ténganlo en cuenta porque esto va a ser importante para poder hacer esta discusión. Entonces, ustedes saben del proyecto Genoma Humano que comenzó el año 2000, ¿no? Y que lo importante era que teníamos que conocer el estudio de nuestro propio componente genético. Este proyecto de Genoma Humano, que comenzó en 1990 y terminó el año 2000, 2003, estudió un grupo de seres humanos, alrededor de 25, representantes de diferentes razas, ¿no? Habían europeos, habían asiáticos, habían africanos, afroamericanos en este caso. También habían un grupo llamado hispano. ¿Pero qué es hispano? ¿Claudio Pizarro es hispano? Sí, ¿no es cierto? Jefferson Farfán también es hispano. Modesto Montoya, Ricardo Fujita también somos hispanos. Yo soy mitad japonés, ¿no? O sea, hispano es la peor categoría para hacer genética, porque hispano no es lo mismo, incluso en Estados Unidos, el hispano del este, Nueva York o Washington, se refiere más a los puertorriqueños, por ejemplo. La mayor cantidad de hispanos en la zona este son puertorriqueños. Y cuando uno habla del oeste, la mayor cantidad de hispanos son mexicanos, ¿no? Y genéticamente son distintos porque el puertorriqueño probablemente tiene un bagaje africano mucho más alto que el que tiene el mexicano, ¿no? Y el mexicano en general tiene un bagaje amerindio mucho más alto. Y otra cosa que tiene el proyecto del genoma humano que tuvo es que los sudamericanos están subrepresentados, nunca fueron prácticamente estudiados. El proyecto Genoma Humano trajo muchas cosas interesantes, ¿no? Hay cosas que ya se sabían, ¿no? Que teníamos 46 cromosomas, esto es evidente, pero el número de letras son 4 letras escritas de diferente manera, A, G, T, C, escritas de diferentes tipos, eran alrededor de 3.200 millones de letras, ¿no? Repartidos en estos 46 cromosomas, y ahora se ha visto que tenemos un poquito más de 20.000 genes, ¿no? Que eso hace las 500.000 proteínas que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? De cada una de nuestras células. Estos son aproximados, todavía probablemente van a pasar decenas de años para saber exactamente cuántas proteínas estamos desarrollando. Pero quiero irme a esta parte. Cuando comparan entre dos seres humanos, la diferencia es 0.1%. ¿Ok? Dentro de una especie, por ejemplo, entre chimpancés de diferentes grupos, de diferentes zonas, o entre gorilas de diferentes zonas geográficas,
se encuentra una variabilidad de alrededor de 2% de diferencia dentro de la misma especie. Pero en el Homo sapiens solamente hay 0.1% de diferencia. ¿Ya? Espero que no hayan escuchado mi chiste viejo, pero lo voy a decir ahora. Entre Angelina Jolie o, no sé, cualquier mujer de la farándula y ustedes las chicas solamente hay 0.1% de diferencia, ¿no? Entre el profesor Montoya o Brad Pitt también hay solamente 0.1% de diferencia. ¿No está por ahí? Pero no se nota, ¿no? Como ustedes ven, no se nota. Entonces, si yo digo que la diferencia entre razas hechas a propósito, no sea de vacas, de perros, de ovejas, de plantas, es entre 0.5 a 1%. Y yo veo la diferencia entre yo, por ejemplo, y una persona de África, y mi diferencia es solamente 0.1% y no encuentro más diferencias, yo no puedo decir que hay una raza humana, o hay razas humanas, perdón. Lo que yo puedo decir es que si hay una raza, es solamente todos los humanos hacemos una sola raza. O subespecie, si ustedes quieren ir al término biológico. ¿Está claro eso? Ahora, ¿por qué somos tan poco diversos? Eso ya tiene que ver con la historia de nuestra evolución, ¿no? De cómo fuimos formados hace 200.000 millones de años. Eso lo vamos a discutir en otro momento, pero otra cosa que es interesante, que recién se está sabiendo en los últimos 3 años, es que la mayor parte de nosotros tiene un porcentaje. ¿Han escuchado del Neandertal? ¿No? Neandertal es un ser humano, un Homo sapiens neanderthalis. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Son subespecies, no son especies distintas, sino son subespecies que se separaron hace 150.000 años. Pero los que hemos salido de África, o sea, los asiáticos, los europeos y nosotros, también los amerindios, tenemos alrededor de entre 0.5 a 3% de Neandertal. Ahora se sabe que algún abuelito nuestro travieso, les digo que los seres humanos, Neandertal y Sapiens sapiens, se separaron hace 150.000 años. Pero hace 45.000 años parece que se volvieron a encontrar, ¿no? Y la evidencia indica que algún abuelito nuestro estuvo con una chica Neandertal, ¿no? Y han dejado descendencia. Y la descendencia está en nosotros, está en nuestros genes. O sea, yo, por ejemplo, tengo 1.5% de Neandertal. Y hay otras personas del laboratorio, algunos tienen 2, otros tienen 0.5 y así sucesivamente. Pero lo que es importante, es interesante, es que en algunos casos estos genes de Neandertal también nos dan algunas ventajas selectivas. Por ejemplo, hay un gen que se llama EPAS1. Bueno, no es importante el nombre del gen, sino decirles que hay un gen que viene del Neandertal y llegó a las personas que ahora viven en el Tíbet. Y las ha ayudado, les ha dado ventaja selectiva para que puedan vivir en las alturas. Que desgraciadamente ese gen no vino en la parte andina, ¿no? Después, hace poco, hace unos 4 o 5 años, también estudiaron un pedacito de hueso, era un pedacito de falange, que pensaban que era Neandertal porque estaba en una cueva donde habían huesos de Neandertal. Y cuando hicieron el ADN, se dieron cuenta que había una diferencia bastante grande, alrededor de 0.1% también, entre este huesito y el Homo sapiens
y este huesito y el Neandertal. O sea, lo que quiere decir que este huesito era de un Homo sapiens que era diferente a estos dos. O sea, parece que han salido diferentes Homo sapiens, salieron de África, ¿no? Y también algunos de nosotros tenemos algo de este Homo sapiens denisovano, ¿no? Que es un nuevo Homo sapiens que hasta ahora la única huella que tenemos es el huesito, un huesito de falange, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que era diferente a Neandertal y al ser humano? Porque los análisis genéticos demuestran que hay diferencias entre estos tres grupos, ¿ok? Y hay personas modernas, yo por ejemplo tengo un poquito también de denisovano, y probablemente algunos de ustedes también lo tengan, ¿no? O sea, cuando te digan Neandertal, no es que se están burlando de ti, sino que probablemente están relevando una parte de tus tatarabuelos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que algunas enfermedades tienen un sesgo del origen geográfico. Por ejemplo, la propensión a tener hipertensión es propio o es muy común en personas de origen afroperuano o de afroamericano, si lo estudian ustedes en Estados Unidos, ¿no? Hay enfermedades, una enfermedad que se llama degeneración de la mácula, que se llamaba antes ceguera senil, deben haber escuchado. Pero los africanos no tienen eso. No, hay una propensión, algunos de ellos, otros no, sino lo que pasa son los africanos que han venido a las Américas, ¿no? Tanto América del Norte como Central y Sudamérica, ¿no? Pero eso es posible que haya sido una cuestión de selección natural, ¿no? Porque esos viajes que hacían desde Europa, perdón, que hacían desde África hasta las Américas, venían 100 esclavos y probablemente llegaban 35. Se morían un montón, pero aquellos que sobrevivían tenían la capacidad de poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Que con mala comida, mala alimentación, ellos podían sobrevivir, ¿no? Entonces, si a ti te da, tu organismo te permite vivir con poca comida, eso es bueno cuando eres esclavo. Pero ahora que vives en el siglo XXI, hay McDonald's, hay Coca-Cola, chisitos. La capacidad de guardar las calorías, lo que era bueno para tus ancestros hace 1000 años, 10.000 años, 50.000 años, es malo ahora en la forma como vivimos, ¿no? Y eso también es parte de la herencia, no solamente de los africanos, sino de todos los seres humanos. Somos la especie que ha ocupado todo el globo terráqueo. No hay otra especie que se haya esparcido por toda la Tierra. Y las especies, se dan cuenta, las especies que se han esparcido por toda la Tierra son las especies que han ido con el humano. Perro, gato, caballo, piojos, pulgas, ¿no? Tuberculosis, etcétera, ¿no? O sea, no es la única especie que tiene eso. Esto es lo que les decía anteriormente, ¿no? De las personas que no pueden vivir en altura porque no fijan bien el oxígeno en la respiración, ¿no? Y se cansan muy rápido, ¿no? Por ejemplo, hay algunos futbolistas que no pueden jugar en altura, ¿no? Porque tienen ese problema. Y justamente esto tiene que ver con el origen africano. Pero lo que es un problema en la historia de los africanos era una ventaja en un momento dado, ¿no? Porque este cambio, esta mutación que da la enfermedad de la talasemia, en algunas personas hace que estas personas sean, que tengan protección contra la malaria, ¿no? Esto se debe a una mutación. Generalmente nosotros recibimos del papá y de la mamá, ¿no? De un solo gen. Cuando nosotros recibimos
un gen normal y uno que está mutado, eso nos protege a nosotros contra la malaria. O sea, vamos a tener ventaja contra las personas que tienen malaria. Y probablemente nos podamos reproducir en las zonas de malaria con mayor eficacia que la gente que no está protegida. Pero cuando se juntan los dos genes mutados, da esta enfermedad de la talasemia, ¿no? Y es puede llegar a ser muy grave, ¿no? Y así también, ¿ustedes alguna vez se han emborrachado? Sí, esa pregunta, ¿no? ¿O quién no se ha emborrachado? Mi papá es japonés, o sea, es Nisei. Toma un par de traguitos, se pone rojo y cabe ese pollo, ¿no? Yo soy medio japonés. Me tomo un traguito, me pongo rojo, pero puedo chupar hasta el otro día. O sea, porque tengo mis genes cholos que vienen por el otro lado que me protegen, ¿no? A lo que voy es, o sea, cada uno de los grupos humanos, cuando hemos salido de África, nos hemos visto confrontados a nuevos alimentos, ¿no? A nuevas plantas, animales, insectos. Nosotros comíamos insectos hasta hace 1000 años, un poquito menos. Hasta ahora creo en algunas zonas de México y en África también se comen insectos, porque es una fuente de proteína que siempre ha estado ahí. Solo que ahora nuestra mentalidad nos hace que miremos mal, ¿no? No sé si ustedes han comido hormigas fritas, suri, por ejemplo, y otros alimentos que... Arañas, en Colombia comen arañas tostadas, son ricas, ¿no? Pero nuestros ancestros tenían la capacidad de migrar, ¿no? Fueron colonizando nuevos territorios, encontraron nuevas plantas, y algunos tíos nuestros, tíos digo porque en la etapa evolutiva, una misma planta a nuestros abuelos a veces les sabía mal, pero tenían hambre y los comían y no les pasaba nada, pero a nuestros tíos los mataba, ¿no? Entonces, poco a poco los diferentes grupos humanos que se han ido desplazando han ido encontrando nuevas fuentes de alimento, algunos se intoxicaban, morían, otros no, y así nuestra capacidad genética de poder alimentarnos ha ido cambiando a través del tiempo. Hay una ciencia, como les decía en la parte previa, que se llama la farmacogenética, ¿no? La farmacogenética es la capacidad de responder a los fármacos dependiendo de nuestra capacidad interna, ¿no? De metabolizar más o menos rápido cómo nuestro organismo transporta estos fármacos, etc. Pero hablamos de farmacogenética en el 2016, pero hace 300 años, 400 años, 500 años no habían fármacos. Pero tenemos esos genes que metabolizan los fármacos. Y esos genes justamente vienen de lo que se alimentaban nuestros tatarabuelos hace 10.000, 15.000, 20.000 años. ¿Qué les intoxicaba y qué no les intoxicaba? ¿Okay? El hombre se formó hace unos 200.000 años y ha habido varios Homo sapiens que han salido, el Neandertal, el denisovano y otros más. Incluso Homo sapiens sapiens han salido, pero se ha visto que no han tenido mucho éxito y se han extinguido. Pero sí hubo un grupito que hace unos 60.000 años salió y ese es el que ha ocupado todo el globo terráqueo, ¿no? Esos son nuestros tatarabuelos, hace 60.000 años. Entonces, esa cantidad de personas que salió de África, que es tatarabuelo de todos los que no son de África, fue un grupo muy pequeño. Eso explica por qué la variabilidad entre nosotros es solamente 0.1%. Por si acaso dije que Brad Pitt y tú eran idénticos casi, con el doctor Montoya, ¿no? ¿No se nota?
Bueno, entonces, el ser humano cruzó las Américas hace 17.000, 18.000 años. En un momento dado que había la glaciación, bajó el nivel del mar y acá había un puente de tierra seco. ¿Ok? Y pudo atravesar, probablemente no fue, yo quiero ir a América, ¿no? Probablemente iban persiguiendo mamuts o algunas especies que le servían de alimento, ¿no? Y atravesó hace unos 18.000, 17.000 años y se fue ocupando todas las partes de Sudamérica, ¿no? Y por supuesto Norteamérica y Centroamérica también. Exactamente. Los sudamericanos son los que se han desplazado por más tiempo, pero eso también, ustedes ven los embuditos, de la salida de África se fue reduciendo la variabilidad genética. O sea, ahorita en África subsahariana hay más variedad genética que en el resto del mundo. Bueno, todos sobrevivieron. Y todos sobrevivieron. Pero cada uno fue viendo nuevos territorios, ven embudos y la variabilidad de genes iba cambiando, ¿no? Como les decía, algunos de nuestros tíos iban muriendo porque se intoxicaban, no aguantaban insectos, qué sé yo, diferentes enfermedades, diferentes parásitos que nuestros ancestros, nuestros abuelos, sí podían tolerar, ¿no? Entonces la población se ha ido reduciendo cada vez más. Podría ser, pero como te digo, depende de la circunstancia, ¿no? Lo que era bueno hace 10.000 años no va a ser bueno ahora. La diabetes, los genes que hacen que uno acumule energía, grasas, azúcares, etcétera, era bueno para desplazarnos, ¿no? Varios kilómetros al día. Pero ahora que no hacemos nada, que están sentados acá, estamos sentados nosotros, adquirimos la misma cantidad de calorías y no las gastamos y eso nos hace más propensos a tener diabetes. Pero hace 20.000 años era bueno, ¿no? Pero si le damos el punto de vista de resolver problemas de supervivencia, los que llegaron allá han tenido que resolver un montón de problemas. Tenemos una capacidad de resolver problemas. Claro. Yo sé que vas por el sitio de decir que somos superhombres, pero no. O sea, cada población tiene su historia, ¿no? Su historia natural y que va. Claro. Es porque ibas perdiendo variabilidad, ¿no? Y es cierto, al final, yo no diría selecto, pero sí somos, la población sudamericana nativa es la que ha perdido mayor variabilidad a través de su historia de migración, ¿no? La segunda ola de migración vino, como ustedes saben, con los europeos. No, hay teorías sobre los vikingos, sobre los de Oceanía, pero no se ha encontrado realmente que han dejado, genéticamente no han dejado sus huellas, ¿no? Entonces, básicamente, con la venida de los españoles y portugueses, y luego han habido migraciones más recientes, ¿no? Italianos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, acá en Perú un poco, ¿no? En las partes de las costas, ¿no? De los genoveses que llegaban a Callao, a Pisco, a Tacna, ¿no? Los japoneses que han llegado a la zona de Huaral, de Cañete, etcétera. Los chinos, ¿no? También que llegaron. Entonces, al final, somos un crisol. Pero ese crisol no es equivalente, un cuarto de asiático, un cuarto de africano, un cuarto de europeo, no es así. Cuando llegaron los españoles, los europeos en general, llegaron generalmente varones, ¿no? Y al comienzo las mujeres eran las mujeres nativas, pero también vinieron después mujeres esclavas de España, ¿no? Que eran las moras del Imperio Español,
¿no? Y posteriormente ya han venido, después de algunos años, vinieron ya las españolas, ¿no? Pero en un número muy reducido. Se calcula... Cuenta la historia que he leído que las mujeres españolas vinieron cuando estaban intentando conquistar Chile, y los chilenos eran tan bravos, ¿cómo se llaman? Los araucanos, que los españoles no podían conseguir mujeres, tuvieron que traer mujeres de España. Es lo que dice la historia. Probablemente llegaron a Chile. A Chile primero, Sí. las mujeres españolas vinieron para Chile. Es posible. Sí. Bueno, una cosa interesante en genética es que si nosotros juntamos todas las variaciones de los nativos y podamos reconstruir individuos diferentes, vamos a tener solamente 70 individuos distintos dentro de todos los millones de nativos que hay en Sudamérica. Eso nos da la idea de cuánto se ha reducido la población, ¿no? a la hora actual. ¿Ok? O sea, estamos bien. Pero ese número pequeño no fue problema para que cuando llegaron los españoles a Sudamérica, o los portugueses en la parte de Brasil, o los españoles en la parte de acá, encontraran millones de personas. O sea, quiere decir que el equivalente a 70 individuos diferentes dejaron una descendencia de alrededor de entre 6 a 20 millones de sudamericanos, y que la mayor parte vivía en el imperio de los incas. ¿Ok? La parte de la costa peruana, lo que es desde Caral, la parte de Chavín y de lo que vino después, ¿no? Tiahuanaco, Moche, etcétera, etcétera, fue un desarrollo cultural muy grande. Llegaron a domesticar plantas y animales, ¿no? Y tuvieron una cultura que, digamos, el clímax cultural ha sido en la época de los incas, ¿no? Cuando llegaron los españoles había no se sabe bien, pero entre 6 y 30 millones de seres humanos, todos descendientes de un grupo muy pequeño. Por supuesto, en la parte amazónica y en otros, lo que es ahora Argentina, Chile, Brasil, también había nativos, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención acá es que cuando llegaron los españoles había entre 6 y 30 millones. Digamos que son 6, seamos pesimistas. Pero cuando pasaron 100 años, o sea, en 1632, 100 años después de la llegada de los españoles, se redujo la población alrededor de 1 millón, algunos dicen 500.000 habitantes. ¿Ok? Esto es súper importante porque ustedes han escuchado la palabra diezmar, ¿no? Se diezma una población, quiere decir que se reduce dramáticamente, pero diezmar era una costumbre de los romanos, ¿no? Cuando una legión querían castigarlo, lo diezmaban, ¿no? Contaban 1, 2, 3, 10, matamos al 10, ¿no? 11, 12, al 20, lo mataban al 20, y así era para castigar. O sea, mataban 1 de 10, diezmar. Pero acá, miren, la población se redujo, como tú dices, solamente sobrevivía 1 de 10. O sea, no existe palabra para eso, ¿no? Es una catástrofe realmente a nivel genético. Bueno, en el momento debió haber sido una catástrofe bastante grande. Murieron, por supuesto, por la guerra, la violencia. Murieron por estrés. El estrés te mata. O sea, el estrés sostenido. O sea, tú tienes invasores por, no sé, 50, 60, toda tu vida, ¿no? Donde tú eres inferior, hay problemas. Pero aparte de eso, quizás el aspecto más importante es que hubo las infecciones. Nuestra población fue una población, lo que en genética se llama una población naif, o sea, que no tenía contacto con
los patógenos de manera que podamos hacer nosotros anticuerpos. No tenían anticuerpos, ¿no? Entonces, es más, se cuenta, esto se ha visto hasta en películas, ¿no? Los amigos de Mayflower, ¿no? Cuando un europeo tenía viruela que no lo mataba, tiraban la ropa a los nativos para que ellos sí se contagien y se mueran, ¿no? Y así también hacían en la parte de Sudamérica, ¿no? O sea, Ese es el problema de la hiperselección, ¿no? eso es, ¿no? O sea, no hay el que uno piensa que seleccionar es mejorar, y había este problema de la clonación, ¿no? Querían clonar al hombre perfecto, pero ese hombre perfecto probablemente va a ser el blanco perfecto también para virus que no has pensado que le van a hacer, ¿no? Huayna Cápac murió mucho antes que lleguen los españoles. Primero llegaron las enfermedades. Primero llegó la viruela, ¿no? 10 años antes que lleguen los españoles a Perú, Huayna Cápac murió de viruela. O sea, para que veas, porque la viruela probablemente tenía otros agentes, ¿no? que transmitían esto. Bueno, entonces, alrededor de 2/3 de la población de Sudamérica vivían en un, ¿cómo se dice? Quinceavo, quinceavo se dice, ¿no? Uno entre 15 de la región de Sudamérica. ¿Okay? 2/3 de la población total, 6 millones o 30 millones si quieres, vivían solamente en 1/15 de Sudamérica. Y era el imperio de los incas. Entonces, cuando llegan los españoles, se hace la colonización, pasan 400 años, van a pasar 500 años, en 2035, 32, ¿no? Que llegaron los españoles. ¿Dónde se va a encontrar la mayor población nativa en Sudamérica? Acanga. No, porque si ustedes hacen un mapa de dónde está la mayor población nativa en Sudamérica, es el mapa calcado del Tahuantinsuyo. Actualmente, el 2016. Y tiene sentido, porque era la mayor cantidad de población. Por más que se haya reducido de 1 en 10, la mayor cantidad de población que quedó fue en Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y encima estaban unificados por la lengua, ¿no? Hasta ahora hablan quechua y aymara en algunas partes, ¿no? Eso ha permitido, probablemente la mayor parte de pueblos nativos que estaban dispersos han desaparecido o se han aculturado, ¿no? Han tomado apellidos españoles y ahora hablan castellano, y ya eso se ha perdido, ¿no? Como cultura, pero genéticamente todavía están vivos. Una de las cosas que les voy a mostrar ahora es que nosotros, si nos metemos todos en una licuadora y hacemos el análisis de genes, nosotros tenemos la capacidad de analizar variantes de origen africana, europea, asiática y nativo americano, ¿no? Entonces yo puedo agarrar al doctor Montoya o cualquiera de uno de ustedes y decirles, ustedes tienen tal porcentaje de tal origen geográfico. Si nosotros nos metemos todos juntos, tenemos alrededor entre 65 a 70% de origen nativo americano, ¿no? Después ya, no sé, 13% europeo, 15% de africano, etcétera, etcétera, dependiendo del individuo. Somos mayormente originarios, ¿no? Y esto es, a propósito viene este chiste, ¿no? Es eso, minorías étnicas, ¿no? Porque ahora hasta en los ministerios se habla de minorías étnicas, pero cada uno de nosotros tiene una mayoría nativa, ¿no? Entonces, para eso nosotros estudiamos el ADN
y podemos ver algunas letras que diferencian a los africanos, de los asiáticos, de los europeos, de los nativos americanos, ¿no? Y que por su separación geográfica, ¿no? Han pasado cientos de años en las migraciones, ¿no? Y ha habido ciertas letras que se acumulan más en ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado el que no tiene inga, no tiene de mandinga. Ustedes probablemente ya en generación de ustedes no, pero en la generación del doctor Montoya se hablaba del gringo machiche, ¿no? Saca tu para hacer ceviche, ¿te acuerdas? No les voy a decir qué sacaba, pero bueno. Del Chinito Majailó había sus canciones, ¿no? Y no sé qué. Pero todo eso, ustedes ven, ustedes conocen Tantán, Tintín, el libro de Tintín, ¿no? Es un cómic belga, ¿no? Europeo, de los años 40, preguerra, ¿no? Y miren cómo acá no solamente la diferencia del color, sino también el estatus, ¿no? Y siempre el europeo o el europecentrismo hace que también a nivel cultural, a nivel de inteligencia, también se creen clichés, ¿no? Entre los seres humanos. Este es el artículo que prueba que el que no tiene inga tiene de mandinga a nivel molecular, ¿no? Agarramos personas de diferentes regiones, ¿no? Y analizamos la ancestralidad con estos marcadores africana, europea, asiática y nativa, ¿no? De diferentes zonas. Lima, por supuesto, el lago Titicaca, la zona de Cusco, Cajamarca, Lambayeque, etc. ¿No? Acá usted tiene las ciudades. Cada uno de estos es una rayita, es un individuo, una persona. Acá hay 20 personas, acá hay 15 y así sucesivamente. Ven, ¿no? Que están en rayitas. Ustedes ven que esto se ha hecho a nivel mundial y ven, por ejemplo, estos colores, verde y azul, es gente de Asia Central, Medio Oriente, que es muy parecido a la gente de África, ¿no? O sea, lo que quiere decir que entre África y Asia Central hay una familiaridad, y es cierto. ¿Cómo le dicen a la gente europea blanca? Caucásicos. ¿Dónde está el Cáucaso? Está en Asia Central, está en los, justamente en ese lado de la frontera entre Asia y Europa, ¿no? Ellos fueron originarios, no es que hayan nacido en Europa, sino era un grupo humano que se originó ahí y colonizó Europa, ¿no? Acá me parece un chiste, pero bueno, los asiáticos están en amarillo, ¿no? Los africanos están en violeta, los oceánicos se parecen mucho a los de Asia Central, y la gente de las Américas, o sea, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, está en rojo, ¿no? Entonces, esto es el Perú. Son diferentes localidades, uno es Ayacucho, dos es Huancayo y así sucesivamente. Lima es el 25. Otra cosa interesante, por ejemplo, tenemos Cajamarca. ¿Dónde está Cajamarca? 10. Cajamarca. A lo que voy es, las diferentes regiones del Perú, ¿qué color predomina? ¿No? Eso nos demuestra que nosotros en mayoría tenemos una ancestralidad
lo que se llama nativa o amerindia. Originaria. ¿Ok? Entonces, por más que nosotros, lo que es curioso, yo lo he visto en estas expediciones, que justamente les estaba contando al comienzo, es que ustedes pueden ir a un pueblito alejado y ustedes se empiezan a preguntar sobre los abuelos. Y casi todos tienen su abuelito blanco, de ojos azules, ¿no? Tú tienes 8 tatarabuelos, pero solamente te acuerdas de tu abuelito blanco de ojos azules, un serranazo alto, grandote, ¿no? Que vive ahí en la parte de la sierra, pero que tiene ojos azules, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Sobre todo en la zona de la costa, ¿no? Ellas tienen su abuelito de ojos azules. O sea, no se acuerdan de los otros 7 tatarabuelitos, se acuerdan solamente del abuelito blanco de ojos azules. Y acá sí, probablemente tenga su abuelito de ojos azules, ¿no? Pero la mayor parte de su ancestralidad es nativa, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, hay zonas en Cajamarca, hay una ancestralidad más europea que en Lima. Ese es algo también que, como hipótesis la tenemos, es posible que hayan muchos europeos o de Medio Oriente que se han ido rápidamente, se fueron a esconderse probablemente en Cajamarca, ¿no? Ahora sabemos que tiene que ver probablemente con el tipo de religión judía, ¿no? Los sefarditas, porque en Cajamarca hay una alta prevalencia de apellidos portugueses, ¿no? Silva, Costa, Pereira, etcétera, que es posible que hayan tenido origen. Ahora son, y apellidos súper católicos, ¿no? Santos, Santa María, San Juan, etcétera, etcétera. Cuando querían exagerar, ¿no? Querían ser más católicos que los católicos, se ponían apellidos bien. Pero por supuesto ahora la mayor parte de población ya después de 400 años son católicos, pero es probablemente el impulso de un grupo humano que buscó irse a lados un poco remotos, ¿no? A ver, disculpa, no te entendí bien. Pudo haber sido esta historia de la invasión en la que Atahualpa llenó un cuarto lleno de oro, así que probablemente por eso también estuvo dejado, se iban a encontrar riquezas allí. Y actualmente también en Cajamarca hay una mina, Sí, no, pero hay minas de oro en todos lados, o sea, hay en Ancash, había en Huancavelica, ¿no? Y había en Potosí. Sí, sí. No, pero no solamente en Cajamarca, es para mostrar un ejemplo, pero hay varios sitios en la zona andina donde las personas hablan quechua, por ejemplo, pero tienen tez blanca de ojos claros, ¿no? En Huánuco, en Cusco, en ciertas zonas de Andahuaylas, en las alturas hay zonas como que de alguna manera han querido vivir aislados en... Sí. Bueno, este es el mismo trabajo, pero ya hecho, el anterior fue hecho en mi laboratorio y esto también ya ha sido en colaboración con el grupo de la National Geographic, pero a nivel del mundial, ¿no? Simplemente, perdón, para decirles que acá nuestras conclusiones eran que el 65% de peruanos teníamos ancestralidad originaria, ¿no? Y en este trabajo, ustedes ven acá, está en amarillo, esta es la zona de Lima. Ustedes ven que los limeños mayoritariamente tenemos ancestralidad amerindia. Acá el color amarillo es el color nativo, ¿no? Y estos son personas del lago Titicaca y de Cusco. Por supuesto, se espera tener mayor cantidad, pero lo que quiero ver que entre Lima y las poblaciones nativas reconocidas no hay mucha diferencia. O
sea que somos más nativos de lo que nos decimos ser, ¿no? En los dos trabajos es alrededor entre 65 y 70%. Este es un trabajo también hecho en Argentina, donde ustedes ven que el azul es la ancestralidad europea, ¿no? Rojo es indígena y verde africana. Y ustedes ven que la historia de Argentina y de Brasil nos dice que ha habido una migración muy reciente. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo una muy grande migración de europeos y durante la Segunda Guerra Mundial todavía se incrementó, ¿no? Es por eso que estos países tienen una ancestralidad europea muy reciente y muy masiva también, ¿no? Muchos judíos huyeron hacia la parte oriental de Sudamérica. Igual en Brasil también, incluso acá hicieron un trabajo donde hicieron una encuesta y te pregunta, ¿tú cómo te consideras? ¿Cuánto tienes de europeo, de mestizo? Y mucha gente decía, soy 100% europeo, ¿no? Y la conclusión es que hay muy pocos realmente. Cuando tienes más de 4 o 5 generaciones, es la apuesta que hice acá en Tuesi, ¿te acuerdas? El que tiene más de 4 generaciones en Perú, difícilmente no tenga un ancestro nativo, ¿no? Estoy haciendo una apuesta de $2.000 al que me diga que tiene 4 ancestros, 4 generaciones, ¿no? Y que no tenga un ancestro nativo. Pero en este caso, muchas personas se ponían como europeos, ¿no? Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el ADN mitocondrial, que es el ADN de la mamá, del materno, en Brasil un porcentaje como 30% tenía abuela materna africana, ¿no? Otro grupo tenía abuela materna nativa, ¿no? De Brasil, o sea, sea del Amazonas o sea de la zona digamos, de la costa, también nativos. Pero una cosa interesante no es lo mismo ser blanco en Río de Janeiro que ser blanco en Sao Paulo, que ser blanco en Río Grande do Sul, ¿no? Hay diferentes tipos de blanco, pero cuando le hacen el ADN al final no hay blanco, o hay muy pocos que tengan origen europeo puro. Bueno, entonces ya me está botando. Simplemente para decirles, quiero mostrarles rapidito 2 casos de discriminación, de racismo entre peruanos, entre grupos. ¿Ustedes han escuchado el grupo de los Uros del lago Titicaca, que hacen sus propias islas, viven ahí dentro del lago? Los puneños dicen que estas personas son bamba, ¿no? Que están ahí en el lago Titicaca solamente para vivir del turismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el último Uro realmente murió en 1950. Entonces, si el último Uro murió en 1950, el resto que vive ahí ya no son Uros. Pero la gente que vive ahí dice, sí, nosotros somos Uros, somos distintos al resto del lago, no somos puneños que nos hemos ido a inventar esas islas flotantes, ¿no? ¿Se acuerdan de los Uros? Ahí hemos estado. Los Uros están en color rojo. Ustedes ven acá, los aymaras y los quechuas del lago Titicaca, estos son naranja y son celestes. Y ustedes ven que acá hay una bola naranja grande. Cada una de estas bolitas es un individuo. Estoy analizando acá el cromosoma Y. El cromosoma Y me lo pasó mi papá, su papá, su papá, su papá, su papá, su papá. ¿Ok? O sea, es el análisis que se llama patrilineal. Si los Uros fueran puneños celestes o quechuas, aymaras o quechuas, ¿no? Estarían mezclados casi todos, pero no, ustedes ven que son
por generaciones han estado separados, si no, no se diera esto. Acá esta es una persona, pero acá probablemente hay alrededor de 7, 8 o 10 personas, todas de un mismo linaje, ¿no? Y ustedes ven un uro acá que está separado, otro uro acá, otro, pero no está mezclado, ¿no? Acá sí es posible que este sí tenga un ancestro común con un quechua, pero la mayor parte de uros son separados. O sea, uro viene de puro, pues. No, bueno, en este caso se está comprobando que es una etnia que se ha mantenido diferenciada de los quechuas y de los aymaras del lago Titicaca, ¿ok? A nivel molecular. Otra, ¿ustedes conocen Tarapoto? ¿No? ¿Han escuchado de los quechua-lamistas? Es un grupo amazónico que vive en... Acuérdate que son físicos y matemáticos y químicos. Pero han viajado, ¿no es cierto? No, tampoco. Viajan, puro estudio. Ah, ya, hay que hacer un congreso. Bueno, estos quechua-lamistas es una población amazónica que habla quechua. Generalmente los que hablan quechua son los andinos y no los amazónicos. ¿Ok? Estas son las características de los quechua-lamistas. Hay dos orígenes probables, dos hipótesis. Una que son, las crónicas dicen que hay un grupo que huyó de los incas andinos, los chancas, ¿han escuchado de los chancas? Los chancas pocras, huyeron y se metieron a la selva, ¿no? Y ellos son descendientes de estos chancas y pocras. La otra hipótesis es que sean gente de la parte amazónica a los cuales les han impuesto el quechua, ¿no? Y hemos hecho justamente este año, recién hemos publicado esto, y básicamente los quechuas de Lamas son los que están en rojo. Los quechuas de Huancavelica, los chopja y los chancas están en azul y celeste. O sea, este es un análisis de paternidad, un análisis de ADN. ADN entre mi hijito, que es el quechua lamista, amazónico que habla quechua, yo lo comparo con el posible papá, que es un chanca, o sea, de Andahuaylas, de Huancavelica, y también con mi vecino, ¿no? Los jíbaros, los aguajún. ¿Qué resulta? Resulta que ellos no tienen nada de quechua, ni de chocca, ni de chanca, pero sí se parecen a mi vecino. O sea, son hijos de mi vecino. No vienen de afuera, son gente que ha vivido siempre en la parte amazónica, pero les han impuesto el quechua. O sea, el quechua que ellos hablan es un quechua impuesto. ¿Por qué? Porque los misioneros se metían, después de conquistar, por supuesto, la parte de costa y sierra, se fueron a la Amazonía. Hacían misa en quechua. Pero espera, lo que pasaba es que habían las famosas reducciones, no sé si se acuerdan, ¿no? O sea, juntaban poblaciones, aguajón, jíbaro, achuar, ¿no? Y como no podían aprender cada uno de esos idiomas, ellos habían aprendido el quechua en Quito. Y como había grupos donde hablaban 7 lenguas, yo les imponía el quechua. Y eso es lo que se ha probado, ¿no? O sea, son grupos amazónicos que hablan quechua, ¿no? Entonces, dos casos de discriminación, de racismo, ¿no? Porque según la gente que defiende que son descendientes de los chancas, dicen que los chancas han sido aguerridos. O sea, que tú estás resolviendo problemas entre los historiadores. Bueno, lo que decimos nosotros es que tú puedes cambiar tu historia. O sea, Modesto Montoya puede irse a vivir a Alemania y en 5 generaciones sus nietos van a hablar alemán, pero lo que está escrito en su ADN no lo cambia nadie. O lo que el mío o el de ustedes, ¿no? O sea, una cosa es la cuestión cultural y otra cosa es la cuestión genética, ¿no? Esas es cosas diferentes, ¿no? Entonces, como conclusión, el ser humano es muy parecido entre los diferentes grupos geográficos. No hay
diferencia prácticamente, acuérdense, entre razas es entre 0.5 a 1%, y el ser humano solamente difiere en 0.1%. ¿No? Acuérdense de Brad Pitt y el doctor Montoya. ¿No? Evidentemente que este desplazamiento geográfico ha hecho también que adquiramos, o nuestros ancestros adquieran, diferentes capacidades para poder sobrevivir, ¿no? Que eso también da propensión a diferentes enfermedades, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean razas. Y no quiere decir que todos los que sean de origen africano van a tener hipertensión, o todos los que sean de origen europeo vayan a tener degeneración macular, sino que son más o menos aproximaciones que por ahora le sirven a la ciencia, pero ahora que ya están usando genes, ya se podrá ir más directamente a ver qué predispone a diferentes enfermedades. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Quería hacer-